Hola, buenas tardes. Feliz de estar con ustedes en este nuevo jueves, en este Conéctate al Cambio. Un placer saludarles a todos. Déjenme cuadrar esto acá y enseguida estamos comenzando. Vamos a tener un tema interesante, como todo lo que acostumbramos a tener nosotros, que el cómo te resulte más fácil. Ya vamos a dar inicio. Y ya estamos grabando para el canal YouTube. Ok. Los comos. ¿Qué temita? Eso que no sabemos, que nos hacemos la pregunta, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a hacer para resolver esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces los cómo se nos convierten en algo así como un elemento paralizante para muchos, muy paralizante. Y déjeme decirle por qué es que seleccioné este tema. Como siempre le digo, los temas van surgiendo a medida que bueno que se va interactuando y que van sucediendo cosas, ¿no? Este, que usualmente estoy hablando con personas dentro y fuera del país, a nivel individual, a nivel grupal, a nivel empresarial, entonces el cómo se viene estableciendo así como una cierta angustia, ¿no? Como un cierto argumento, un argumento de no hago esto porque no sé cómo hacerlo, no hago aquello porque no sé cómo iniciar, no hago esto porque no sé cómo, entonces se nos convierte en un elemento paralizante totalmente. Entonces yo dije, este es un buen tema para ir conversando porque de verdad que viene como anillo al dedo en función a todo lo que nos está tocando vivir, este, gente que se está reinsertando en sus actividades, que tiene que reiniciar, entonces noto como cierta angustia, ¿ok? Entonces hay algo que nosotros debemos reconocer. Estamos programados para repetir los mismos comportamientos generando las mismas experiencias. Voy a repetir esto. Déjame saludar por aquí. Estamos programados para repetir los mismos comportamientos y generar las mismas experiencias. Eso le pasa a usted, me pasa a mí. Saludos. Y le pasa a la gran mayoría cuando no estamos conscientes de qué o de qué parte nuestra está dirigiendo nuestra vida. Y usualmente la vida la está dirigiendo nuestra programación. Entonces definitivamente necesitamos actuar, pero ese actuar en función a reconocer que son nuestros programas los que están actuando y que están ayudando a que esos comportamientos sean los mismos continuamente. Entonces, cuando nosotros logramos entender el qué de las cosas y el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo se va a volver más fácil. Y quiero que me comprendan cuando digo más fácil, porque yo creo que ningún trabajo personal, interno, de reconocimiento, de revisión, es soplar y ya, listo, no. Esto implica un trabajo con nosotros mismos, esto implica hacer una serie de procesos, meterse, sumergirse en ese proceso que nos va a llevar a distintos niveles de conciencia, pero implica un proceso. Entonces, si entendemos ese qué y ese por qué, sí va a fluir mucho mejor el cómo. Ese cómo que nos hace sentir desesperados porque no sabemos a veces por dónde iniciar algunas cosas.
Entonces fíjense lo siguiente, tenemos que hablar necesariamente del conocimiento. ¿Y por qué del conocimiento? Porque el conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, estamos creando nuevos circuitos neuronales. Empieza en función la neuroplasticidad del cerebro, que en algún momento la deben haber escuchado. Ese aprender cosas nuevas, darle entrada a conocimiento e información. Pero la clave de este conocimiento es repetir. La clave aquí es repetir esa información constantemente, analizarla, estudiarla una y otra vez, evolucionar en la comprensión de esa información. Y cuando lo hacemos, cuando nosotros estamos evolucionando en la comprensión de esa información, definitivamente nosotros estamos influenciando nuestro destino. Porque como dije anteriormente, el conocimiento es precursor de la experiencia. Entonces, la información y el conocimiento crean una nueva percepción, y la percepción es conciencia. Y cuando nosotros adquirimos información y adquirimos un nuevo conocimiento, amigas y amigos, cambia nuestra energía. Cambia nuestra energía. Con la práctica constante cambia nuestra vibración, cambia lo que atraemos, cambia lo que manifestamos. Preparamos a nuestro cerebro porque estamos interviniendo en nuestra vida y nos preparamos para esa experiencia. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que sumergirnos en una práctica, comprometernos en una práctica con respecto a ese nuevo conocimiento y con respecto a esa nueva información. Fíjense lo siguiente, la neurociencia señala que de 60 a 70.000 pensamientos por día que tiene el ser humano, más del 90% son iguales al día anterior. Duro, ¿no? Más del 90% son iguales al día anterior. Eso quiere decir que nosotros estamos dando vueltas continuamente sobre los mismos pensamientos, sobre los mismos patrones, sobre las mismas memorias constantemente. El margen definitivamente es muy pequeño. Y si nosotros queremos entrar en la corriente del cambio, requerimos intervenir conscientemente en nuestra vida. Requerimos intervenir conscientemente en nuestra vida porque tenemos la potestad para hacerlo. Entonces requerimos convertir la práctica en una nueva habilidad. Esto tiene que convertirse en una nueva habilidad donde nosotros constantemente estemos desarrollando, porque el conocimiento y la información por sí sola, si nosotros no lo practicamos, no va a servir de nada, y me lo han escuchado decir. Entonces, si como señala la neurociencia, estamos repitiendo constantemente en nuestro cerebro toda esta información, por supuesto las experiencias todo el tiempo van a ser las mismas. Todo el tiempo van a ser las mismas. Entonces, tenemos que de alguna manera revisar estas costumbres que nosotros tenemos. Cuando el ser humano entra en crisis o en caos, recurre a algo exteriormente para sentirse bien interiormente. Eso es una práctica constante, pero en esa práctica nos vamos diluyendo, nos perdemos total, porque estamos buscando llenar en el exterior algo que necesita ser trabajado interiormente. Y es allí donde nosotros necesitamos un pensamiento crítico para analizar esto. Usted me dice, bueno, Ana Cristina, ¿y esto con el cómo? Ya vamos para allá. Necesitamos un pensamiento crítico porque tenemos la necesidad de racionalizar, de reflexionar y de autodirigir una revisión que nos permita analizar las situaciones y evaluarlas.
¿Se acuerdan de las 7R que he hablado en anterior oportunidad? Y la primera de esas 7R para vivir esta nueva realidad es revisar. Tenemos que entrar a revisar situaciones, a determinar con un balance de lo que nos es funcional o no, pero con sentido crítico, objetivo, contrastando escenario. Cuando yo trato estos temas, porque de verdad que hemos tenido o podemos tener suficientes pañitos de agua tibia, podemos tener suficiente en cuanto a la superficialidad, pero tenemos que profundizar, amigas y amigos. Tenemos que profundizar, porque para vivir esta realidad que nos toca, no podemos seguir en esta superficialidad, coqueteando con las cosas que nos toca revisar. Tenemos que sumergirlo de manera seria, de manera responsable, de manera comprometida. Reconocer cuáles son esos argumentos que nos decimos constantemente. Identificar las inconsistencias y las incoherencias, los errores de razonamiento. Abordar los problemas, las dificultades o las situaciones sin huir de ellas. Entonces, empezamos a retroalimentarnos del porqué de las cosas y del qué de las cosas. Porque déjeme decirle que el cómo se gesta en colaboración con la vida. Y la vida pasa por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Entonces tenemos que reflexionar acerca de la justificación, de las distintas justificaciones que nos estamos dando continuamente, de nuestras propias creencias, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros valores. ¿Sabe? La cantidad de gente con la que yo converso, y cuando tocamos el tema de los valores, déjenme decirle que muchos se quedan dividiendo entre cero, porque no saben cuáles son esos valores importantes para mí. Y esos valores dirigen nuestras acciones. Dirigen nuestras acciones. Lo que es importante para mí no es importante para mi hijo, no es importante para mi pareja, no es importante para mi socio. Y tenemos que saber, tenemos que tener claro cuáles son esos valores. Para algunos es la salud, para otros es el dinero, para otros es la familia, para otros es la lealtad. Infinidad de valores. Y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Cuando nosotros estamos tratando de abordar una situación, tenemos que profundizar qué le ha dado origen, cuál es la génesis de esta situación, dónde estoy yo en esta situación. Y para identificar lo que hay detrás del cómo, porque detrás del cómo hay una serie de elementos que están descansando. Y para fluir con ellos tenemos que identificarlo, y de eso vamos a hablar. Y lo primero que me gustaría que nosotros consideráramos, a lo mejor les va a parecer, oye, Cristina, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a vaciar para poder llenar. Son conocimientos, información distinta, pero vamos a profundizar, porque ya como dije anteriormente, de navegar en la superficialidad ya tenemos bastante. Uno de los principales elementos que nosotros tenemos que considerar es que nosotros poseemos una inteligencia interna que da vida a una conciencia. Y esto se lo digo, amigas y amigos, para cualquier situación que usted esté atravesando. Hay una inteligencia interna que hace vida en nosotros, y lo más sensato que nosotros podemos hacer, o lo más recomendable que nosotros podemos hacer, es establecer una relación con esa inteligencia, tomarnos el tiempo para crear una conectividad con esa inteligencia, porque no podemos pretender a esta altura del partido, sobre todo con todo lo que está pasando, no reconocer que obedecemos a una inteligencia que nos habla. Nosotros hablamos de una mente, pero no sabemos dónde está. Hablamos de que sentimos amor, pero no lo podemos tocar. Hablamos de la rabia y tampoco la podemos tocar. Entonces, hay una inteligencia que hace vida en nosotros.
¿Y por qué es importante que nosotros le demos reconocimiento a esta inteligencia interna? Porque usted necesita confiar. Porque cuando nosotros estamos ante una situación, nosotros necesitamos confiar en que están sucediendo muchísimas cosas que son parte de un aprendizaje que cada quien tiene que vivir para poder soltar, porque si usted no confía, no suelta, y no suelta y no puede confiar si no le ha dado entrada a una nueva información y a un nuevo conocimiento. ¿Cómo vamos a confiar si no hemos hecho vida, no hemos hecho carne esa información, esa nueva conciencia, ese nuevo conocimiento? Usted puede estar hablando, vamos a escoger cualquier tema, vamos a hablar de prosperidad. Usted tiene que sumergirse sobre ese concepto de prosperidad, que es sentirse próspero. ¿Por qué yo no colindo con ese concepto? ¿Por qué mis finanzas están por una parte y mi nivel de satisfacción está por el otro? Entonces hay algo que yo no sé, que yo no manejo, que yo no lo he hecho carne, que no siento, que tengo déficit en ese sentido. Entonces, obviamente no puedo confiar y no puedo soltar, porque para eso necesito que ese conocimiento se haga dentro de mí como parte de esa inteligencia interna. Háganlo por pruebas, amigas y amigos. Como siempre les digo, aquí no hay verdades absolutas. Pasen esto por su filtro, sobre todo en este momento que pueden estar pasando cualquier situación. En el live pasado yo le hablaba de la diferencia entre vida y situación de vida. Porque mi vida está hecha definitivamente, y en mi situación de vida hay una serie de elementos, como dije en el inicio, que están interfiriendo para yo poder sentir algún nivel de insatisfacción, y eso me compete, y ahí yo puedo intervenir, ahí yo tengo la capacidad de actuar. Otro de los elementos que tenemos que considerar, que no nos gusta escuchar, a nosotros no nos gusta escuchar, que tenemos la responsabilidad, que tenemos una responsabilidad en nuestra vida de lo que está ocurriendo. Pero es que reconocer que tenemos una responsabilidad nos lleva más allá de un estado de victimización. Tenemos que aceptar el mal manejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros comportamientos. ¿A quién vamos a responsabilizar de eso? ¿A quién? A nosotros mismos, basado en una serie de información que hace vida en nosotros constantemente y que muy poco la revisamos. Déjeme decirle que en base a esto, a todos, en línea general, cuando nosotros atravesamos cualquier situación que podemos llamar de impacto o traumático, el cerebro en ese momento congela esa imagen. El cerebro en ese momento congela esa imagen. Eso es lo que se llama memoria. Y hay una vida, nuestra vida, girando constantemente en el pasado, girando constantemente en esas memorias, desperdiciando el viaje constante hacia ese pasado. Y una de las cosas por las que los distintos cómo, las distintas soluciones están pasando continuamente frente a nosotros, es porque nosotros estamos de viaje. ¿De viaje para dónde? De viaje en el pasado. Entonces se nos presentan muchas formas, muchas soluciones, y no somos capaces ni siquiera de perseguirlas, ni siquiera de apreciarlas, porque estamos congelados, estamos en esa memoria de algo que me pasó que ahora no me permite asumir una nueva dirección o, entre comillas, arriesgarme. ¿Eso qué significa? Que estamos generando anclajes. ¿Quién los está generando? Nosotros mismos.
Estamos generando un anclaje basado en esas memorias, en esos miedos. Y no estamos dispuestos, porque en el fondo tenemos que aceptarlo, no estamos dispuestos a ir por nuevas direcciones porque le tememos. Porque le tememos. Pero ahí está nuestra responsabilidad. Nosotros necesitamos crear nuevos anclajes para poder ir en una nueva dirección. Nos corresponde crear, nos corresponde reconocer el ciclo en el que estamos sumergidos. Porque una de las puertas para iniciar cambios en distintas situaciones de vida es reconocer en qué ciclo estoy sumergido. Nosotros, los seres humanos en general, somos adictos a pensar. Somos adictos a pensar. Continuamente estamos pensando en cualquier cosa. Pero dejar de lado a dónde nos conduce esta adicción, no podemos. Tenemos que reconocer que esta adicción a pensar está generando sucesos, que hay consecuencias cuando nosotros estamos sumergidos completamente en esa continua pensadera. Entonces, cuando estamos pensando, que es el peligro, estamos reafirmando emociones que estamos sintiendo. Y eso automáticamente está reafirmando una identidad, una personalidad. Y necesitamos romper con esa rutina. Y necesitamos incorporar nuevos mecanismos, bien a través de la meditación, bien a través del mecanismo que usted quiere, para poder bajar los niveles de pensar y pensar y pensar, porque lo que hace es sumar en contra. Tenemos que romper con esa rutina, pero eso requiere de determinación y de muchos deseos de cambio. Y aquí está una parte que yo tengo que decirlo aunque no guste. Cambiar nuestra personalidad, crear la conciencia que observe esa personalidad y poder separarla para poder establecer los niveles de conciencia. Eso es lo que nos va a permitir modificar ciertos patrones de conducta. Requerimos de una... O sea, yo tengo que decirlo, porque a mí me costó muchísimo también comprenderlo. Comprenderlo no, eso de comprenderlo, aceptarlo. Y después de aceptarlo, entrar en modo acción. Necesitamos una nueva personalidad, porque de resto vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas, los mismos pensamientos, como dice la neurociencia, las mismas experiencias, las mismas emociones, y seguimos en el ciclo. Pero necesitamos definitivamente de poner manos a la obra. Y en este sentido, el otro elemento que quiero mencionar es el cuestionamiento. Yo en estos días subí un post que la evolución del ser humano depende de la capacidad que tiene para resistir verdades sobre sí mismo. Tenemos que cuestionarnos. Tenemos una cantidad de tiempo limitada en esta vida, eso lo sabemos todos. Entonces tenemos que cuestionarnos en qué queremos emplearla. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo puedo reinventarme? ¿Cómo puedo convertirme en otra persona? ¿Cómo puedo estar al servicio de un bien mayor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? ¿Qué quiero pensar? ¿Qué quiero sentir? ¿Cómo deseo comportarme? ¿Qué quiero expresar? ¿En qué quiero creer? Eso es un cuestionamiento que nosotros tenemos que hacernos. Se nos va el día y ni siquiera sabemos qué estuvimos pensando y qué estuvimos sintiendo. Entonces analizamos y vemos a otras personas que la vamos a colocar en el ámbito dentro del ámbito de que la admiramos porque han logrado una serie de cosas. No me refiero a cosas materiales, me refiero a condición de vida.
Es ese tipo de personas con el que yo digo, oye, me siento en paz con esta persona, me encanta, me nutre. Entonces la admiramos y creemos que eso, que esa condición humana no implicó trabajo, no implicó esfuerzo, disciplina, determinación, altos y bajos, muchos bajos seguramente. Entonces nos encanta quedarnos en la admiración e idealizamos. Fíjense por dónde vamos, empezamos hablando del cómo, de ese cómo, porque es que no podemos seguir viéndolo de una manera superficial, tenemos que respondernos una serie de preguntas, porque si no vamos a seguir con la angustia ante cada situación que se nos presente. No podemos vivir pensando que no tenemos otras oportunidades, porque vamos a seguir viviendo en el pasado. Y vuelvo y repito, los cómo se gestan en colaboración con la vida. Y si usted no está leyendo la vida, los cómo se le van a pasar y no lo va a ver, que seguramente es lo que está sucediendo. Entonces, no puede haber una realidad personal diferente. Estamos ante una situación que necesitamos resolver, que no sé por dónde iniciar, pero si yo no hago esta serie de reflexiones con pensamiento crítico, no puede haber una realidad personal diferente con la misma personalidad que poseemos hoy. Porque eso quiere decir que nosotros nos estamos eyectando de la ecuación. Nos estamos eyectando de la ecuación. Y no vemos los cómo porque nos eyectamos de la ecuación. Tenemos que ser honestos con la mano en el corazón. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y comprender que necesitamos definitivamente sumergirnos en nuestra personalidad y hacer los cambios necesarios para poder tener una realidad distinta. Porque la vida pasa por aquí, empieza y termina con cada uno de nosotros. Eso no lo podemos ignorar. Yo podría ponerme aquí en este live a decirle 500 TED y lo dejamos hasta ahí, pero va a ser sostenido. Yo les puedo decir que no, porque lo sé, porque lo he vivido, porque lo trabajo constantemente. Entonces, pretender darle una herramienta para una parte de nosotros, porque herramientas para el intelecto, para la razón hay bastante, pero no somos lo único. El ser humano no está completo, no está comprendido solamente, integrado solamente o configurado solamente con la razón, con el intelecto. Somos mucho más que eso. Somos mucho más que eso. Entonces, como lo digo todo el tiempo, tenemos una mente subconsciente que está gobernando nuestra parte, que está en automática constantemente, más del 95, entre el 95 y el 97%, y nosotros con el resto de ese porcentaje, o sea, con el 5, con el 3, estamos pretendiendo hacer cambios profundos en nuestra vida, profundos y sostenidos. ¿Y qué hace con el resto del 90%? ¿Qué hacemos con el resto de ese 90%, de ese 95%? Usted tiene que manejar esta información, porque eso sí es un pañito de agua caliente. Y después nos quejamos, y después resentimos, y después andamos con los niveles de frustración y de insatisfacción. Pero si no sabemos ni siquiera cómo funcionamos, ¿cómo vamos a pretender solucionar o resolver en profundidad una situación? Eso tenemos que saberlo. Entonces, otro aspecto que quiero que manejemos con respecto al cómo es que nosotros tenemos un poder creativo. Cada uno de nosotros tiene un poder creativo. Y hay muchísimas herramientas que hablan de ese poder creativo.
que por cierto les invito a leer, a investigar, para poder tomar acción, para poder hacer uso de esos recursos que ya habitan en nosotros. Y cuando nosotros estamos trabajando, utilizando ese poder creativo, sucede algo magnífico, que es que nos sumergimos en el tiempo presente. Nos conectamos con esa inteligencia interior que le dije en el inicio. Nos colocamos o nos conectamos con esa conciencia de lo que quiero hacer, de lo que quiero lograr, de las soluciones que quiero que se me presenten, pero como parte activa. Porque es que somos parte activa. Con esa conciencia de lo que quiero lograr, de qué quiero ser, o de qué quiero convertirme, o de lo que quiero solucionar. Ese poder creativo nos permite entrar en el taller de las posibilidades y comenzar a tallarnos, sí, a tallarlo, cincel y martillito, a hacernos, a crear el hábito de esa creatividad. Nosotros tenemos que crear hábitos nuevos. Nosotros tenemos que revisarnos cuáles son los hábitos que nosotros tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ser honestos. ¿Qué hábitos entran en función a lo que yo quiero? ¿Qué hábitos me apoyan a mí para yo conseguir algo distinto? Eso tenemos que preguntárnoslo. Tenemos que ser honestos, por eso es que tenemos que tener un pensamiento crítico. ¿Hasta cuándo le damos larga a esto? ¿Hasta cuándo hacemos responsable a los demás? ¿Hasta cuándo hacemos responsable la vida? ¿Cómo se nos van a presentar las soluciones si no estamos abiertos para percibir lo que se nos está presentando? Porque tenemos gringos. La gente me decía, bueno, Ana Cristina, te dio hoy por regañarlo. No es un regaño, es una alerta, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. No vamos a verlos como no vamos a ver las soluciones. Porque si no tenemos claro el qué y el por qué de lo que está sucediendo, ¿cómo vamos a tener claro los cómo? Para llegar más allá de ese estado que nos está manteniendo anclado, por eso, y vuelvo a mencionar las 7 RD para esta nueva realidad, nosotros tenemos que entrar en un proceso de revisión, y se los digo con la mayor honestidad. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de revisión, de reformulación, de reenfoque, de rediseño, de reestructuración. Porque si no, todos estos cambios nos van a dar muy duro. Tenemos que establecer, tenemos que buscar nuevos hábitos, nuevos mecanismos, nuevas herramientas, las que usted quiere, con la que se sienta más cómoda. Plantearse qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago lo otro, pero tiene que asumir el compromiso consigo mismo. Porque tenemos que escuchar y observar esos pensamientos y esas emociones y esos comportamientos, esos hábitos automáticos que implican una pérdida de conciencia durante el día. Entonces, chévere, descárguela con quien usted quiera, moléstese con la situación, pero usted sabe que eso no va para ninguna parte. Eso no va para ninguna parte. Por eso es que hablo de los pañitos de agua tibia. Y lamentablemente, en mi forma de trabajar, yo acostumbro a profundizar. Porque si queremos un cambio sostenido en el tiempo, tenemos que profundizar. Entonces, comenzar a darnos cuenta es importante, pero tomar acción es más importante aún. Tomar acción en la dirección que nos puede apoyar. Y la dirección que nos va a apoyar es que tenemos que comprender que tenemos que soltar un tipo de personalidad que no nos rinde beneficio, que nos aleja de lo que queremos, para incorporar un nuevo tipo de personalidad, con nuevas herramientas, con nuevos esquemas mentales y emocionales,
que nos hagan un ser humano distinto para abordar esta realidad que cada vez va a ser más contundente. Permitirnos un mayor tiempo de conexión con ese nuevo yo que quiere salir y que no le permitimos, porque entonces estamos así, entre el antiguo yo que se quiere quedar y el nuevo yo que quiere salir. Entonces te llega el libro, te llega el video, te llega el audio, te llega la herramienta, pero efímero, lo vemos, qué bueno, y enseguida vuelve a dormir. Y entonces volvemos a caer en la misma rutina, con los mismos parámetros, con los mismos patrones, con el mismo anclaje. Y después, ¿a quién vamos a ser responsables? ¿A quién? Entonces, tenemos que ver dónde estamos colocando el foco, amigas y amigos. Los cómo están prestos a surgir, pero vuelvo y repito, los cómo se gestan en colaboración con la vida. Cuando usted ha incorporado una serie de conocimiento que ha hecho suyo, una serie de información que ha hecho suya, usted descansa porque confía, porque ha hecho un trabajo, porque ha asumido una responsabilidad, porque se ha hecho los cuestionamientos necesarios. Y entonces entra en esa fase de ese proceso creativo, pero de una manera calmada. De una manera calmada. Es allí donde usted dice, va a suceder lo correcto y lo perfecto porque yo estoy interviniendo en esto. Estoy interviniendo desde mi metaconexión, con un nivel de conciencia en sintonía, sin tanta angustia, sin tanta desesperación, sin tanta ansiedad. Nosotros mismos nos encapsulamos. Nosotros mismos nos vamos generando esos estados de angustia. Claro que se van a presentar los cómo, claro que se van a presentar las soluciones. Ahora la pregunta es, ¿lo vemos? ¿Lo creamos? ¿Estamos interviniendo para que vayan en la dirección en lo que yo creo, como siempre le he dicho, con la suficiente flexibilidad, porque no podemos pretender que sabemos más que la vida? No podemos pretender que sabemos más que la vida. Mi lema de vida es que la vida siempre sabe más. Por eso es que tenemos que tener la suficiente flexibilidad a ver a dónde nos conduce esto. Pero entonces vamos a actuar con un pensamiento crítico, suficientemente crítico. Son muchos los argumentos y muchos los parámetros y muchos los patrones, que estamos repitiendo constantemente. O sea, imagínense ese señalamiento de la neurociencia que dice que todo el tiempo estamos repitiendo lo mismo. Todo el tiempo estamos repitiendo lo mismo, día tras día. En más del 90%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Stop. Vamos a detenernos para utilizar esa capacidad de intervención y no desesperarnos en la primera que se nos presenta una situación, porque entonces enloquecemos y empezamos, y déjame ver, y alguien me dijo, y este me dijo, ¿y usted dónde queda? Entonces empezamos a entregar el poder. Me dijeron, déjame meterme por aquí, fulanito me dijo, fulanita me dijo, y el estado de estrés a millón. ¿Nos merecemos eso? ¿Se merece usted eso? Entonces, vamos a intervenir desde la conciencia. Esto requiere determinación, requiere disciplina, requiere sumergirse en su vida, y su vida no es solamente el plano profesional o laboral, o su plano emocional nada más, o su campo relacional nada más. No, somos un compendio y tenemos que vernos de manera integral. Pero si no sabemos ni siquiera cómo funcionamos, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si en este live estaba esperando un tip, como yo siempre le digo, yo soy anti-tip.
Yo soy el TIC. El TIC me tiene que servir es para recordarme. Pero tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. ¿Cuándo la vamos a tomar? Una responsabilidad con nosotros mismos en un compendio, de una forma integral. Salud, emociones, mente, cuerpo, todo, todo, porque todo habla de nosotros. Entonces, vamos a tomarle esto bien en serio, porque lo que va a seguir aconteciendo va a necesitar de que nosotros tengamos nuestros 5 sentidos en acción constante y nuestros 4 cuerpos, que si no lo saben yo se lo digo. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y un cuerpo emocional. Esas son las 4 patas de la mesa. Y tenemos que ponernos en acción en las 4 patas de la mesa. Tenemos que desarrollar, y tengo que decirlo así tal cual, tenemos que desarrollar y desarrollar una nueva personalidad para tener nuevos resultados en el ámbito que usted quiera. Analícelo en el ámbito que usted quiera, de salud, de la profesional que usted quiera. No podemos llenarnos nosotros mismos del argumento que no vamos a tener oportunidades. Tenemos que salir de ese pasado continuo que ha creado una serie de información que nos ha creado un anclaje constante. Busque la ayuda que usted desee, las herramientas que usted desee, pero póngase en modo acción. En modo acción para trabajar con usted. Dedíquese tiempo a usted. En las 4 patas de la mesa. Y los cómo van a surgir. Van a surgir porque usted está trabajando con la vida. Y la vida nos lo va a presentar. Nos lo va a presentar. Y vamos a tener la suficiente apertura, sin tanta ansiedad, sin tanta angustia. No nos vayamos de nosotros mismos tan rápido cuando se presenta una situación. Vamos a buscar nuevos anclajes. Los nuevos anclajes que nos den la tranquilidad necesaria para conocerlos. Entonces, amigas y amigos, Conéctate al Cambio me encantó. Vamos a reflexionar, vamos a hacer nuestras revisiones, vamos a poner esas 7 R en funcionamiento, que total va a ser para nosotros. Vamos a intervenir en nuestra vida con la suficiente conciencia de nosotros mismos y vamos a recordar que estamos programados para repetir los mismos comportamientos y generar las mismas experiencias, y que si queremos tener algo distinto tenemos que intervenir en este código de información que nosotros poseemos actualmente. Tenemos una responsabilidad de vida para hacerlo distinto. Si usted decide no hacerlo, porque entonces viene la parte de la queja, ¿no? Nos encanta quejar, porque el país, porque la situación, porque la pandemia, porque el aislamiento, porque esto es lo que hay. No es que no resienta en un momento determinado, porque claro que sí podemos resentir, porque esto nos está cambiando la vida a todos. Y esto está generando de alguna manera cierto duelo por las formas como nosotros veníamos haciendo las cosas. Pero entrar en modo queja no nos va a ayudar en nada. Vamos a invertir todo ese tiempo y toda esa energía, como dije anteriormente, en trabajar en nosotros mismos, en cultivarnos en nosotros mismos, en adquirir nueva información, nuevo conocimiento, pero a través de la práctica, constante. De resto, llenarnos de conocimiento e información solamente para decir yo sé, no nos va a servir de nada.
Así que, amigas y amigos, los espero el próximo jueves en otro Conéctate el Cambio. Fue un placer estar con ustedes nuevamente. Pregunten, sugieran, como dije, ya después veremos qué tema vamos a abordar, porque aquí los temas están surgiendo de un día para otro. Así que se les quiere y hasta el próximo jueves.